Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Agenda Austral que trae importante información en materia de investigaciones. Esto, por supuesto, siempre de la mano de la Universidad Austral de Chile y su sede Puerto Montt, que está generando cada vez más conocimiento, esta vez con excelentes novedades en materia de investigación y de Fondesit. ¿De qué se trata? Tenemos aquí a expertos invitados, ganadores de estos fondos, ¿cierto? Y a quien está a cargo del área de investigación, Felipe Muñoz, psicólogo, director de investigación de la sede Puerto Montt de la Universidad Austral de Chile. Felipe, muy bienvenido a Agenda Austral. Hola Patricia, muchas gracias. Y saludamos, por supuesto, a quienes hacen posible que la Universidad Austral siga avanzando también en lo que es en materia de investigación con estos fondos adjudicados, en este caso María Paz Gatica. Ella es abogada de la Universidad de Chile y doctora en Derecho por la Universidad de Edimburgo, profesora de Derecho Civil en la Escuela de Derecho de la Universidad Austral de Chile, sede de Puerto Montt. Muy bienvenida a Agenda Austral. Muchas gracias por la invitación, Patricia. Y también está con nosotros Rodrigo Navarrete, psicólogo de la Universidad de la Frontera y doctor en Ciencias Humanas de la Universidad Austral de Chile. Bienvenido, Rodrigo, a Agenda Austral. Muchas gracias por la invitación, Patricia. Yo creo que la pregunta que parte abriendo esta conversación, a todos muchas gracias por estar hoy día con nosotros, es ¿qué es el Fondesit? Pero un poquito antes, ¿qué es el área de investigación de la Universidad Austral de Chile? Bueno, la universidad tiene una vicerrectoría de investigación, ya que es la VITCA, la Vicerrectoría de Investigación de Desarrollo, Investigación y Creación Artística. Y esa vicerrectoría tiene un vicerrector, ¿cierto? Y tiene unidades también, ¿cierto? Pero nosotros acá en Puerto Montt, localmente, dado el tamaño de la sede, que es bastante grande, ¿cierto? Tenemos una unidad de investigación directamente, una dirección de investigación. Y esta dirección tiene dos propósitos principales. Uno de los propósitos es potenciar la investigación. Recordemos que la sede es compleja, tiene 17 carreras distintas, o sea, tenemos profesionales de áreas muy diversas, temas muy diversos, lo que nos transforma en algo así como una universidad pequeñita, ¿ya? Somos algo así. Entonces, una parte es potenciar esto. Y los Fondesit caen dentro de los proyectos estrella de la Agencia Nacional de Desarrollo e Investigación. ¿Ya? De Investigación y Desarrollo, perdón. La NID, ¿cierto? Que pertenece al Ministerio de Ciencia. Entonces, nosotros potenciamos la investigación, ¿cierto? Y en parte ayudamos a nuestros académicos a la obtención. Ahora, el mérito de la adjudicación es de los académicos, no nuestro. Nosotros somos facilitadores, potenciadores. Nosotros tenemos la suerte de tenerlos en la casa de estudio. Ellos son el talento, ¿cierto? Tanto María Paz como Rodrigo, como los otros ganadores y también los anteriores, ¿cierto? Pero nosotros buscamos potenciar eso, ¿cierto? Estos fondos, pero también hay otros proyectos que nos interesan, como los FONDEF, pero es un tema bien amplio. Son hartos tipos de proyectos. Vamos a tener más programas distintos para eso. Y la segunda parte es la que dedicamos a evaluar. O sea, si tú avanzas sin saber quién eres, estás condenado al fracaso, ¿ya? Entonces, la sede de Puerto Montt tiene mucha claridad en que requiere de información clara respecto a su cuerpo académico, de lo que hace el cuerpo académico y cómo también potenciar ese cuerpo académico. Entonces, dedicamos mucho tiempo a conocer bien a nuestro académico y con el tiempo también hemos ido trabajando en ir generando sinergias entre aquellos, ¿cierto? Y esto implica juntar a las personas porque ciertamente los equipos terminan siendo mucho más ricos en productividad que los individuos trabajando como islas, ¿ya? Entonces, tenemos esas dos funciones. Por una parte, potenciar, otra, medir. Y en este sentido, Felipe, me imagino que también estamos en proceso todavía de admisión, de postulación, los chicos, ¿cierto? Las fechas. Tener en cuenta el currículum de profesores, ¿cierto? Con proyectos Fondesit y otros proyectos de investigación adjudicados es muy importante a la hora de tomar la decisión académica. Es una gran diferencia que la sede de Puerto Montt ofrece respecto a otras universidades regionales. Tú cuando vienes a estudiar a la sede de Puerto Montt vienes a estudiar con muchos académicos que se han ganado fondos. O sea, son personas que están avanzando sus campos de conocimiento de manera progresiva, ¿cierto? En distintas etapas, algunos más tempranos, otros en etapas más avanzadas, pero tú vienes a estudiar con personas que están moviendo el conocimiento hacia adelante. Tanto en términos de resolver problemas que tenga la sociedad, por ejemplo, como en términos de conocer y aumentar la masa teórica de conocimiento, ¿ya? Piensa tú, por ejemplo, que en esta adjudicación de fondos de iniciación, la sede obtuvo 4 y la ULA completa obtuvo 4. ¿Cierto? Imagínate. Entonces, eso te habla de que solamente la sede de Puerto Montt, ¿cierto? Tiene un peso muy fuerte. Hace 2 concursos atrás obtuvimos 8.
Después el año intermedio no fue más o menos, no lo voy a decir. ¿Ya? Voy a hacer cherry picking. Voy a hacer cherry picking. Eso, es cíclico. Exacto. Lo que pasa es que estábamos preparando para ahora. Es que esto ocurre un poco así, porque generalmente la adjudicación de proyectos y las publicaciones científicas, ¿cierto?, tienden a ir como de manera media cíclica. La gente se adjudica proyectos, pero gasta mucho tiempo hacerlo. O sea, Exacto. tanto lo que María Paz, Rodrigo, Silvia, también Felipe, ¿cierto?, Felipe Almuna hicieron, requiere mucho trabajo. O sea, no es llegar y hacerlo, no es me levanté un día en la mañana y empecé a trabajar, claro, ¿cierto? Es horas y horas y horas de dedicación y mucho esfuerzo. Son muy competitivos, son difíciles de obtener. Entonces, una persona que está empezando hoy día a estudiar, si elige a la Austral, la sede de Puerto Montt, va a estudiar con académicos, con académicas que están moviendo el conocimiento hacia adelante. Eso es importante. Y eso hay que pensar en ese sentido. Y los papás tienen que también pensar yo quiero una universidad donde me está enseñando alguien con un magíster de 25 años o quiero académicos que han ido avanzando en sus carreras que están empujando esto hacia adelante. Y la Austral ofrece eso. Y en este sentido también, Felipe, ya vamos a pasar a los invitados, explicarle un poco qué es el Fondesit a quienes nos están viendo y escuchando, y que muy curiosamente pudiese uno pensar que es algo muy lejano a la realidad del ciudadano de a pie. Pues, sin embargo, ahí se produce mucho conocimiento vital para el día a día de la sociedad. De hecho, es como el fondo maestro, ¿cierto?, de la agencia de investigación. Fondesit hace referencia a ciencia básica. ¿Qué significa eso? Que es ciencia dedicada principalmente a empujar las barreras del conocimiento teórico. Esto implica que no necesariamente va a resolver un problema, pero tú tienes que comprender cosas para cambiarlas. Entonces, Fondesit te permite muchas veces generar este conocimiento que después, a veces, ¿cierto?, termina guiándose, ¿cierto?, hacia conocimiento aplicado. Ahí el Fondef es el instrumento maestro, ¿ya? Entonces, Fondesit es ciencia básica, conocimiento, Fondef es ciencia aplicada y resolución. Hay distintos tipos de Fondesit. El Fondesit de iniciación, que es el que ganaron tanto María Paz como Rodrigo, ¿cierto?, está pensado en personas que recientemente obtuvieron el doctorado, están ya desarrollando una carrera investigativa y ahora la van a afianzar con estos fondos, ¿cierto? Y posteriormente viene el regular, que es como al que compiten todos, ¿cierto? Es como mucho más amplio, y también está el Fondesit de exploración, que es más reciente, que está buscando ideas más alocadas, que buscan cambiar paradigma y cosas así. O sea, hasta el mismo Fondesit se va modernizando y viendo que la sociedad va cambiando y que hay que empujar en diferentes aspectos. Y va buscando un poco romper también o sea, para ganarte una iniciación o un regular, tú tienes que hacer cosas que tus pares consideran que es muy valioso para la sociedad. O sea, de algún modo, tanto Rodrigo como María Paz, al ganarse esto, sus pares les han dicho la idea que ustedes tienen es una idea importante para la disciplina en la que ustedes trabajan, ¿ya? Entonces, Fondesit tiene esa validación de que son pares, además, la que el otro. No es sorteo, no es suerte, ¿cierto? Claro. Requiere mérito y por eso es tan difícil y por eso a la universidad le importa tanto tener académicos que ganen este tipo de proyectos. Ahora, hemos sido bastante exitosos en la sede, creo que seguimos creciendo y queremos mucho más de esto, obviamente. Excelente. Y ahora vamos a conocer las iniciativas que hoy nos convocan. María Paz Gatica, el proyecto se titula, según lo que yo tengo entendido, Las infracciones permanentes a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. Un temazo. Temazo hoy en día. Muy real. Sí, muy 100%. real y muy concreto. Sí. Mira, el proyecto se inserta en el área de las sanciones que se pueden aplicar en virtud de la ley del consumidor. Cuando un proveedor infringe la normativa de protección del consumidor, le pueden aplicar una multa, ¿cierto? Yeah. Pero para aplicar esas multas, al igual que en un montón de otros tipos de acciones, hay un plazo que le llamamos el plazo de prescripción. Perfecto. ¿Cierto? Conocemos, ¿sí? Hemos escuchado hablar de la prescripción, ¿cierto? Es el plazo que tú tienes para solicitarle a un tribunal, en este caso, que aplique una multa al proveedor. Y ese plazo se cuenta, de acuerdo a la ley, desde que la infracción cesa. Es decir, desde que el proveedor deja de infringir o deja de incumplir la norma. ¿Cuándo se entiende que cesa una infracción? Es decir, ¿cuándo entendemos que el proveedor dejó de infringir la normativa? Es una pregunta que se responde de acuerdo a distintas formas o distintos tipos de infracciones. Hay distintas formas de infringir la ley del consumidor. Y entonces, por ejemplo, yo puedo tener acá, estamos mirando al mar, ¿verdad? Y yo puedo tener aquí, en la costanera, un gran cartel con una publicidad engañosa, por ejemplo. Ya. Mientras yo tengo el cartel arriba, ¿verdad? Y toda la gente que lo ve, o sea, que toda la gente que pasa lo puede ver, yo sigo infringiendo la normativa, ¿cierto? El día que yo lo bajo, entonces se termina de cometer la infracción y empezaría a correr el plazo para que a ti te puedan multar. ¿Cuál es el problema que yo abordo en mi proyecto? Es que no todas las infracciones tienen un cese tan claro. Sí. Entonces, en el caso de la publicidad que está ahí en un cartel y mientras tú lo tienes ahí y lo ves, tú dices, todavía están infringiendo la normativa porque tienen el cartel con la publicidad engañosa arriba, es súper claro.
pero hay un montón de casos que no son tan claros. Por ejemplo, poner cláusulas abusivas en un contrato. ¿Ya? ¿Cuándo deja de infringirse la normativa? ¿Cuando la ponen en el contrato, en el acto mismo en que la ponen, o mientras exista el contrato y todavía tenga la cláusula dentro? ¿O qué pasa, por ejemplo, cuando, no sé, compras algo en una multitienda y se atrasa el despacho? ¿Cuándo deja de cometerse la infracción? ¿Se comete el día que se atrasan y a partir de ese momento empieza a correr el plazo para multar? ¿O se sigue cometiendo mientras no te llegue? Y claro. ¿Verdad? Y así un montón de cosas. Hay un montón de otras, no me voy a explayar mucho más, pero sirve para ilustrar el punto, ¿verdad? Algunas de estas infracciones las han calificado como permanentes, pero hay tribunales que dicen que, por ejemplo, la cláusula abusiva es permanente y otros dicen que no es permanente. Hay tribunales que dicen que incumplir un contrato es permanente mientras no se cumpla, el otro dice que no es permanente. Y entonces tenemos sentencias conflictivas y mi proyecto busca justamente tratar de despejar esa incógnita para tener más certeza de cuánto tiempo tenemos para multar a los proveedores. Eso apenas es mi proyecto. Tenga conclusión, la vamos a invitar porque aquí los consumidores vamos a estar enterados porque es una tremenda pregunta la que va a responder tu investigación, María Paz. Así que mucho éxito en aquello. Y Rodrigo, en el caso de Rodrigo, ¿cierto? Emprendedores mapuche huilliches en la región de los lagos, experiencias, subjetividades y trayectorias. Cuéntanos un poco de qué se va a tratar aquello. Bueno, mi proyecto tiene que ver con... En general, primero tiene que ver con el estudio un poco de las políticas para la superación de la pobreza indígena y que ya tenemos varias décadas donde ha habido un fuerte giro hacia las políticas del emprendimiento. En general, vivimos una sociedad como esta muy volcada a que todo se resuelva a través del emprendimiento. Todos tenemos que ser emprendedores, todos tenemos que superar nuestros conflictos en nuestra vida a través del emprendimiento. Esto ha llegado también a la política social, a las políticas de superación de la pobreza y también a la política orientada hacia los pueblos indígenas, hacia la superación de ciertas problemáticas de discriminación, de exclusión, de marginación de los pueblos indígenas a través del fomento de estrategias de emprendimiento. Y lo que yo busco con este proyecto es indagar en la percepción de los propios sujetos que son transformados en emprendedores y que son interpelados como emprendedores por la política pública. Porque tenemos, digamos, hay como dos extremos, que uno es el extremo como de los expertos, la gente de las instituciones, de los expertos que nos dicen esto es lo que hay que hacer, este es el tipo de emprendimiento que hay que seguir, esta es la forma como tienen que emprender los sujetos para salir de la pobreza. Y hay otro extremo que es un poco más académico, que es muy crítico, hay una línea muy crítica del emprendimiento que nos dice esto es puro neoliberalismo y es puro transmisión de valores neoliberales en los sujetos. Bueno, lo que me interesa es cómo alejarme un poco de esos dos extremos y preguntar a los propios sujetos. ¿Qué significa ser un emprendedor indígena? ¿Cómo se vive, cómo se experimenta, cuáles son las problemáticas que se enfrentan? Y cómo se resignifican también ciertas políticas, porque los sujetos no son marionetas, digamos. Aunque Exacto. hayan ciertas políticas que impulsen que los sujetos hagan algo y se transformen en algo, los sujetos, creo yo, ese es un poco el supuesto, tienen siempre la capacidad de acoger esas políticas, resignificarlas, darles otro sentido, readaptarlas. De acuerdo a su propia cosmovisión también de los tiempos, Claro. ¿cierto? Las costumbres propias de los pueblos mapuche, huilliche. O sea, partir de la base que hay que consultarle a ellos, claro, como dices tú, qué es lo que les interesa, Claro. cómo ven las cosas. Esa es un poco la línea, o sea, es precisamente preguntarle a los propios sujetos, primero, cómo han sido estas experiencias, sus trayectorias, cómo se relacionan con estas políticas, qué significado tiene para ellos, qué proyecciones también tienen hacia futuro, y también la capacidad que tiene un poco, digamos, el mundo indígena, que es de recoger y resignificar ciertas políticas que a veces no son pensadas para algo. Digamos, un supuesto un poco en este proyecto es que el emprendimiento en el mundo indígena no solamente se traduce en impactos que tienen que ver, que sean económicos, no es solamente generar riqueza, también tiene que ver con un medio que se ha utilizado por el mundo indígena para revalorar la cultura, para revalorar la asociatividad, para revalorar un montón de elementos culturales presentes en el mundo indígena. Y que eso se escapa un poquito de lo que a veces se ve desde los expertos o desde los críticos. Y eso yo creo que se puede comprender solamente si uno se acerca a los sujetos, comprende sus historias, comprende lo que ellos te van contando, y nos permite tener una visión entonces un poco más compleja de este fenómeno, un poco más equilibrada también, que sería un poco el objetivo de este tipo de investigación. Y que además nos va a permitir conocer, ¿cierto?, lo que el pueblo mapuche huilliche expresa respecto de este tema
y yo creo que dirigir mejor las políticas públicas en esa área, porque vamos a tenerlos a ellos mucho mejor involucrados, así que va a ser un tremendo aporte también esa investigación. María Paz y Rodrigo, les doy las gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Nos espera un invitado más, así que vamos a hacer un breve alto y a la vuelta estamos con el siguiente invitado aquí en Agenda Austral. Y seguimos haciendo Agenda Austral el día de hoy con el tema investigación. Y estos proyectos Fondesit que se han adjudicado académicos de la Universidad Austral de Chile, específicamente de la sede Puerto Montt. Y ahora estamos con Felipe Almuna. Él es profesor de Matemática y Computación, doctor en Educación y académico del Instituto de Especialidades Pedagógicas de la sede Puerto Montt de la Universidad Austral de Chile. Bienvenido a Agenda Austral. Muchas gracias, Patricia, por la invitación. Gracias a ustedes. Y estábamos revisando, ¿cierto?, los proyectos, y el suyo es estudiando el razonamiento matemático en el sentido de la medición PISA en profesores de matemática de la región de los lagos. Partamos por contarle un poco a quienes nos están escuchando y viendo qué es la medición PISA. La medición PISA es una prueba internacional que hacen las economías y países invitados que pertenecen a la OECD, que es la Organización para el Desarrollo Económico, y tiene por objetivo simplemente determinar que también los estudiantes del mundo ocupan la matemática que saben en la vida real. Porque a uno le dicen siempre, no, si eso después tú no lo vas a utilizar en la vida, y en el fondo la matemática está presente siempre en nuestra vida. Siempre está presente. Entonces, la medición PISA en matemática tiene ese foco, y Chile participa desde el año 2006, el 2003 participó en el pilotaje, pero desde hace más de 15 años los resultados en matemática están estancados. Ya. Entonces, de ahí nació la idea de este proyecto de investigación, que básicamente, como bien decía hace un momento atrás, la prueba, la medición es para los estudiantes. Los resultados de los estudiantes están estancados, pero la hipótesis que tiene la literatura y que tengo yo es que los estudiantes no pueden desarrollar sus competencias matemáticas porque los profesores no están capacitados para desarrollar esta competencia en los estudiantes. Quizás no se ha modernizado el método de enseñanza, pudiese ser una explicación a buscar alguna hipótesis en esta investigación. Exacto, para allá tendemos. Básicamente lo que se observa aquí en el currículum nacional es que el foco es en los contenidos, sé resolver ecuaciones, sé calcular porcentajes, pero hoy en día el Ministerio de Educación y los distintos lineamientos internacionales están enfocados en desarrollar habilidades para que la gente tomemos decisiones informadas usando la matemática. Mira qué bien, sobre todo pensando justamente en que si ha habido un estancamiento es importante ya superar estas barreras, y esto nos va a llevar a analizar nuestro modelo educacional, ¿cierto? ¿Esto es en básica y en media o solamente en cuál de los dos? Esto es para profesores de media, es decir, de séptimo básico, que es la media, hasta cuarto medio. Perfecto. ¿Y el área en la cual ustedes van a realizar su estudio es la región de los lagos? Está focalizado en la región de los lagos. Es una investigación que nace desde acá y para los profesores y para el sistema educativo de la región. ¿Y ya tienen más o menos visto con quiénes van a trabajar esta investigación? Por ejemplo, para decir los colegios de tal zona. O si algún colegio quisiera ser parte de esta investigación. Estamos en la etapa de inicio, pero tenemos pensado trabajar con colegios de todas las provincias de la región, básicamente, y tú sabes que el territorio es bastante amplio. La región más grande. Es la región más grande, con mucha harta ruralidad. Entonces, la idea es también atender y darle voz y tratar de ayudar de forma positiva a estos establecimientos que quedan relegados. O sea, yo creo que el aporte de este estudio, Felipe, sin saber mucho del tema, va a ser tremendo, porque en el fondo esto va a responder a una pregunta que quizás nadie se ha hecho todavía, como para poder dar el siguiente paso en avanzar en la educación en Chile, en materia de la matemática en este caso, y que a nosotros como región
nos va a entregar un diagnóstico. Aquí, así estamos y esto es lo que podemos hacer. Es un tremendo aporte. ¿Y ustedes cuándo ya tienen pensado empezar con lo que es el trabajo de campo en esta materia? Luego de las formalidades iniciales administrativas de este proyecto, el primer año es de diagnóstico, pilotaje, ya el segundo año, es decir, el 2026 ya es el levantamiento de datos y empezar con el trabajo con los profesores y profesoras. Aquí me salto en la siguiente duda, porque yo me imagino esto así a grandes rasgos y me imagino mucha gente trabajando en este proyecto. Los estudiantes de la Universidad Austral de Chile, ¿participan en alguna parte en este tipo de iniciativas? Sí, pues está considerado. Nosotros en la sede de Puerto Montt de la Universidad Austral tenemos la carrera de Pedagogía en Matemáticas y Pedagogía en Educación Básica con mención en Ciencia y Matemática. Entonces, con el fin de apoyo logístico, pero también de que los estudiantes, futuros colegas, futuros profesores, desarrollen estas competencias para que ellos también sean los embajadores luego en sus establecimientos educacionales, es que de esa forma el proyecto los tiene contemplados para que también realicen sus tesis de pregrado en la temática del proyecto. Esto en el fondo, Felipe, también va generando una cadena de respuestas, por ejemplo, de preguntas y respuestas, ¿cierto? Porque en el fondo, esto que va a buscar me dicen que nos quedan 5 minutos, ya lo voy a hacer cortito, pero esto que genera la pregunta a responder de esta investigación va a generar en el estudiantado también muchas posibles tesis el día de mañana, como decía también Felipe acá. Genera oportunidades, o sea, el proyecto de Felipe Almuna, ¿cierto? Como otros proyectos anteriores, generan oportunidades para estudiantes de pregrado que ya están. Exacto. Y muchas veces abren espacios, ¿cierto? De distintos roles. Desde el levantamiento de datos, hasta análisis de datos, hasta escritura de artículos científicos, o sea, eso también ha ocurrido. Entonces, esto no es solamente una oportunidad. Además, imagínate estudiar pedagogía con el profesor que está estudiando cómo mejorar la pedagogía en matemáticas. Entonces, eso también te permite a ti, si tú quieres estudiar pedagogía en matemáticas, pensar, bueno, tal vez me voy a estudiar con alguien que no solamente sabe de cómo hacerlo, sino que está viendo cómo lo mejora, ¿cierto? En ese proceso continuo. Así que los proyectos dejan harto. Ahora, los proyectos también son secuenciales, porque Felipe hace esto ahora, pero eso va a abrir nuevas preguntas que después va a intentar responder con proyectos posteriores, ¿cierto? Y así, hasta el final de la carrera académica, ¿cierto? Hasta el infinito y más allá. Se demora harto tiempo el proceso de proyecto en proyecto, pero uno va avanzando a medida que va haciendo cosas, ¿cierto? En el hacer mismo uno va descubriendo muchas cosas. Bueno, felicitarte, Felipe, porque en realidad tu iniciativa y con la que buscas en esto es un tremendo aporte. Yo creo que después las otras regiones van a empezar a preguntarse cómo estaremos nosotros, ¿cierto? Mirando esta investigación, así que va a ser el puntapié inicial. Quién sabe, es una tremenda transformación en materia educacional en nuestra región y en nuestro país. Así que felicitaciones por aquello y te tendremos también aquí en el programa cuando tengamos los primeros avances. Los primeros avances. Exactamente. Felipe, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. A ti también, ¿cierto, Felipe? También recordar un proyecto adicional que fue adjudicado, ¿cierto? El proyecto de la doctora Silvia Soto, que hoy día lamentablemente no pudo estar. Agenda, así son los académicos que están investigando, están siempre en terreno, cuesta traerlos, pero felicitamos también a Silvia Soto, quien va a desarrollar una investigación titulada Comportamiento residencial de inmigrantes, un tremendo tema, internacionales en ciudades intermedias del sur de Chile, que propone investigar el comportamiento residencial de los inmigrantes, los factores que median las elecciones de residencia, o sea, dónde eligen vivir, y sus efectos en sus oportunidades laborales, económicas y sociales. Esto en Puerto Montt, Puerto Varas y Punta Arenas. Así que también ahí vamos a tener el día de mañana un tremendo diagnóstico de esta situación en nuestro sur. Felipe, también a ti te quería agradecer. Muchas gracias por haber traído el día de hoy a estos académicos, ¿cierto? Por presentarnos lo que hace la unidad de investigación. Y cuando quieran, Agenda Austral está aquí para ustedes. Gracias. Muy feliz de ir. Y a ustedes muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo programa de Agenda Austral.